Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio Tendencias. Como siempre, un gran gusto compartir con toda nuestra audiencia los temas de interés, de actualidad y los invitados que nos ayudan a entender las dinámicas sociales que se dan en nuestra Colombia actual. Juan Fernando Jaramillo, muy buenas noches, mi compañero en el set. Caterine, buenas noches a usted, a todos los televidentes. Hombre, Caterine, sin duda alguna, Colombia en ese cambio, ese giro que hizo, Antioquia es la única como que se dejó de mover. El mapa de Antioquia políticamente es distinto quieto al del resto del país, por lo menos en las elecciones presidenciales de primera y segunda vuelta, así lo observamos. Así es. Y sobre ello, pues hombre, hay unas personas que en la calle, en los mentideros, en los clubes, etcétera, dicen, hombre, ¿qué tal si Antioquia empuja para una Colombia autonómica? Otros dicen, no. Los de la Tribuna Sur del Nacional hablan de que Antioquia Federal. Hágame el bendito, por favor. Bueno, yo no tengo idea qué es eso y eso es lo que hoy vamos a aprender. Y hay unos que dicen, vámonos con Colombia Federal, ¿cierto? Hay unas figuras que eso implicaría pues una modificación constitucional, pero aquí en Antioquia, que ha gravitado, digamos, una separación ideológica. Aquí no vamos a hablar de política, sino de un pensamiento de algunos antioqueños, empresarios, académicos, etcétera, que tienen en el doctor Héctor Hoyos, empresario de toda la vida, pues un hombre que ha estado en la empresa privada, en juntas directivas, etcétera. La vocería la tiene él, y como hemos conversado sobre ese tema, lo hemos invitado el día de hoy porque no es un tema de un rompimiento ni político ni nada, es una posición que está muchos antioqueños en vocería del doctor Héctor en ese tema. Bienvenido al programa Tendencias del canal Televid. Gracias, Juan Fernando. Gracias, Caterine. Sí, efectivamente, pues hay una indignación en Antioquia a raíz de lo que sucedió en las elecciones pasadas, tanto para Congreso como para presidenciales, porque necesariamente nos diferenciamos con el resto del país. Mientras en el resto del país el presidente electo ganó por 720.000 votos, en Antioquia perdió por 880.000 votos de diferencia. Entonces, Antioquia empezó a pensar en separarse, de independizarse o volver a ese tema de la Antioquia Federal de hace muchos años, pero hay un grupo de estudiosos, intelectuales y dirigentes políticos nuevos y de la vieja guardia también que han venido estudiando el tema de una Colombia autonómica, que va con la Constitución del 91, porque es una constitución descentralista en su filosofía, en su espíritu, pero no ha habido un liderazgo para cambiar esa disposición que existe. De lo que se trata entonces es que emprendamos una lucha en todo el país para que las regiones tengan autonomía financiera para hacerse cargo de las necesidades. Que el dinero no vaya a Bogotá y después los congresistas tengan que ir a pedalear allá recursos para las regiones, sino que las regiones tengan sus propios recursos y la nación pues tenga los suyos para lo que es propio de la administración central. Sí. De esa manera seríamos mucho más eficientes y se podría atender a las regiones más apartadas de toda Colombia, porque el gobernador de cada región puede atender las necesidades y estar más cerca de los municipios más retrasados. No esperar a que un burócrata en Bogotá se acuerde de que existe un municipio que se llama Peque, por ejemplo. Peque, Uriticá o Segovia o cualquiera, ¿cierto? Y tampoco esperar que los congresistas hagan todo su trabajo de conseguir recursos en la nación para llegar a las regiones.
porque esa ha sido la base de la corrupción más grande que existe. Yo diría que en estas elecciones llegó al culmen de la corrupción centralista, porque después de que ganaron la presidencia, los que pues definitivamente ganaron, resulta que todos los políticos se unieron a él. Yo supongo que por los beneficios del poder y del dinero que da eso. Déjeme antes de seguir en su planteamiento, hacerle una pregunta. Colombia Autonómica, que entre otras cosas una de las personas que es cercana a nosotros, que lo tenemos como fuente, Héctor Quintero Redondo ha venido manejando eso y creo que está también en el grupo que ustedes están pensando, plantearle a un escenario nacional que Colombia sea una Colombia autonómica. Algunos sostienen que la base principal de la discusión está en que los impuestos no se vayan para Bogotá y regresen un pedacito. ¿Cómo está Antioquia en impuestos y cuánto nos devuelve el gobierno nacional? Sí, Juan, y le complemento a esa pregunta la inquietud que también tenía, que iban en el mismo sentido. ¿Cuánto pesa Antioquia frente al resto del país? Porque además cuando decimos que Antioquia fue diferente, no solamente identifica que estemos o no con X o Y candidato en un momento de coyuntura, sino que decimos Colombia es un país de regiones y Antioquia es una de esas regiones que tiene unas características que la hacen particular, y sería muy bueno también aprovechar este episodio donde usted nos demuestra a través de esos números por qué Antioquia es diferente y por qué Antioquia quiere marcar un margen de diferenciación. Bueno, Antioquia es el departamento más desarrollado del país. Medellín es la ciudad más moderna del país. La diferencia está en que los antioqueños hemos sido emprendedores no solamente en lo privado, sino en lo público. Acuérdense que en Antioquia se construyó el ferrocarril de Antioquia después de no sé cuántas guerras civiles y 50 años de trabajo. Y ese ferrocarril fue el que desarrolló toda la industria cafetera en Antioquia. Después, cuando la nación compró el ferrocarril, se creó el Instituto para el Desarrollo de Antioquia y se creó la empresas departamentales de Antioquia, que era telefonía y energía eléctrica. EDA. Y pues Antioquia tiene sus propios recursos para generar y la idea es un banco de financiamiento de los municipios. En el caso de Medellín, las empresas públicas de Medellín son únicas, con autonomía. Se generaron no solamente con el municipio, sino con la empresa privada que participó fuertemente en su creación. Entonces, Antioquia marca la diferencia porque los demás departamentos dependen del presupuesto de la nación. ¿Y por qué ese emprendimiento? Hombre, yo digo que Antioquia lo manifiesta en su himno. Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra. Es ese arraigo libre, emprendedor que tiene el antioqueño, que se diferencia de muchas regiones del país. Por eso estamos en una situación tan amenazante de esos principios libres que tenemos, que se basan pues inclusive en la fe católica, porque somos libres como un don de Dios y no permitimos que nadie nos toque la libertad ni que nos la amenace. Esa es la situación y la indignación que existe en este momento con un cambio de paradigma, de modelo, sí. De modelo que nos va a afectar y que pues tenemos que hacer todo lo posible para que los efectos no sean tan desastrosos. Por eso tenemos que unirnos. Y por eso el 11 de agosto queremos hacer un evento trascendente, que es parar todas nuestras actividades a las 3 de la tarde, cantar el himno antioqueño, enarbolar nuestras banderas y aplaudir. Entonces, si vamos en el carro, paramos el carro, nos bajamos, cantamos el himno antioqueño. Si estamos en la calle,
todos los antioqueños vamos a cantar el himno antioqueño, porque vamos a manifestar que esta es una región libre y que va a hacer respetar y defender todo lo que ha acumulado de patrimonio durante toda su historia. Más allá de lo político. Entonces, perdóname, Sí. referente a las cifras, A las cifras, sí. a las cifras, pues hombre, Antioquia contribuye con alrededor del 17% del PIB nacional. Y la retribución pues depende más de lo que pueda jalonar cada gobernador y pues digamos de los proyectos nacionales que se presenten. Ustedes se dan cuenta que en los últimos gobiernos, por lo menos en el último gobierno, se desarrollaron las vías 4G, que eran las autopistas de la montaña que se gestaron acá, que desde el gobierno anterior al del presidente Duque, pues eran las únicas que tenían unos niveles de estudio y de claridad por donde se iban a desarrollar, pues hoy en día transformaron Antioquia. Entonces depende mucho, las retribuciones depende mucho de lo que puedan jalonar los gobernadores y los congresistas antioqueños respecto al presupuesto, pero nunca se retribuye pues de la misma manera. A nosotros no nos devuelven el 17% que enviamos, eso nunca, pues, porque sí o no, Caterina. ¿Cuánto nos retornan? Dicen que de ese 17 es el 30. El Y el 30%. resto sacúdase y búsquelo. El gobernador, el alcalde, los alcaldes de Antioquia. A través de las rentas ya que generamos en los municipios. Y que entre otras cosas, de los 125 municipios de Antioquia, el ingreso de renta menos del 70% no tienen cómo entrar sino para pagar la nómina. Entonces eso es muy difícil. Ahora, quiero hacerle más allá de lo político, porque ya sabemos en qué está Colombia y qué pensamiento tiene hoy por hoy en la economía, en lo social, etcétera, etcétera. Más allá de eso, este grupo que ustedes conformaron en Antioquia, usted vive en Bogotá, ¿verdad? Sí, Pero que usted es antioqueño. sí. Ustedes crean ese grupo desde la academia, básicamente, y desde el empresariado, con unos amigos que han tenido recorrido político y tal. ¿De qué forma, cuál es la herramienta que tiene el grupo para llamar la atención nacionalmente de que este país aplique la Constitución del 91 y haga una verdadera descentralización? Bueno, si nosotros tenemos éxito el 11 de agosto, de tal manera que el evento tenga resonancia nacional, los demás departamentos van a ver en Antioquia un liderazgo hacia que las regiones sean autónomas, para que atacar el centralismo, que es la base de la corrupción. Entonces, pueden crearse equipos de trabajo como el nuestro en cada departamento y ya lo estamos promoviendo. Miren, todos hablamos de Bogotá como el centralismo y resulta que Bogotá también es víctima del centralismo. También igual que cualquier gobernador y cualquier alcalde tiene que estar pidiendo recursos. Bogotá se ha desdibujado. Antioquia tiene identidad, sabe cómo es el paisa, sabe cómo habla, cuáles son sus creencias, cuáles son sus principios, su amor a la libertad. Nosotros cantamos ese himno, pues, ojalá nos lo pusieran a cantar todos los días. En Bogotá, el bogotano perdió su identidad. Con este movimiento nosotros queremos que todas las regiones tengan identidad. Qué tan bueno que Bogotá tenga una identidad propia y bienvenido, porque somos los países libres de Colombia los que vamos a estar unidos con este liderazgo de Antioquia en la manifestación que vamos a hacer el 11 de agosto. Ok, bueno, Caterina, es que Antioquia verdaderamente es una plaza distinta.
Totalmente. Juan y queridos televidentes, los invito a que vayamos a una pausa y ya retornamos con más de Tendencias a través de nuestro canal Televid. Gracias por continuar con nosotros esta noche a través de Tendencias en nuestro canal Televid. Un placer compartir como siempre con ustedes hoy el pensamiento del antioqueño, del empresario, de esa Antioquia que prefiere cargar el hacha porque es parte de su libertad que encuentra en el trabajo antes que tener cadenas en el cuello, como lo decimos en el himno nacional, del cual nos hacía también remembranza a nuestro invitado de la noche de hoy, Juan. Y hay un run run que anda por redes, que anda en las cadenas de WhatsApp y que la gente lo menciona y dicen Antioquia Federal, Antioquia Autonómica. Sí. Y hoy estamos hablando, para quienes llegan a nuestro espacio, acerca de ese tema, tratando de entender un poco en qué consiste esa propuesta, que además no es de este momento. Esto lleva mucho rato, digamos, cocinándose en la mente de muchos por el valor, el peso y lo que significa Antioquia en el escenario nacional, en la generación de empleo, en la generación de empresa, en su desarrollo y en la consecución de recursos para la nación, donde casi que las cuentas, las sumas y restas, y me corrigen si estoy mal, terminan dándonos que nosotros aportamos mucho y nos devuelven muy poco, y que podríamos estar incluso mejor en el escenario nacional, siendo Antioquia un departamento con su cabeza, Medellín, muy desarrollado, muy compacto. Sí, pero antes de hacerle la pregunta a nuestro invitado, digámosle a los televidentes lo siguiente, Caterina. Cuando uno habla de Antioquia Federal, póngalo en estos términos así de coquito, que el doctor Aníbal Gaviria se levante bien bravo con el gobierno nacional. Le diga a la Cuarta Brigada, si es que están con él, y no con el gobierno nacional, pero vamos a poner que los tiene ahí. Vamos es con toda, a separarnos de este país. Entonces habría una guerra. Porque constitucionalmente está prohibida la secesión de los departamentos. Prohibida. Entonces, ¿La qué, perdón? Secesión. La secesión. La independencia. Sí, separarse, pues. Entonces, por eso tendríamos que armarle una guerra al gobierno nacional. No, ¿y cómo vamos a hacer eso? Por eso le digo. Entonces, cuando uno escucha allá en el estadio, tiene que hacer, uno dice, bueno, hay que leer un poquito más. Le pregunto sobre esto. Antioquia Autonómica, Colombia Autonómica o Colombia Federal. ¿Qué es esa? ¿Cuál es la diferenciación? ¿Y ustedes por qué están jalando más lo de Colombia Autonómica? Bueno, Colombia Federal implica una reforma constitucional muy profunda. Colombia Autonómica va con el espíritu de la Constitución descentralista. De la del 91. De la del 91. Entonces hay que hacer una serie de modificaciones, pues lógicamente por referendo y todo, pero no es tan trascendental como una Colombia Federal. Sí, es cambiar la Constitución. Y habría que haber un consenso nacional difícil de obtener. Y nosotros consideramos que es más fácil defender la autonomía financiera en cada región porque todo, desde el mismo Bogotá, está afectado por ese sistema. Y porque identificamos en el centralismo el origen fundamental de la corrupción, el hecho de estar pues mendigando recursos allá y quien los maneje entonces los maneja políticamente y eso pues es denigrante a estas alturas de la República. Del desarrollo pues republicano. Sí, pero es que hay un escenario para que los televidentes también nos entiendan. Cuando dice el doctor Héctor Hoyos, es que el centralismo hace parte y muy fuerte de la corrupción, es que se mueve así. Entonces un senador, por ejemplo, que él lo mencionó ahorita, el senador o representante tienen unos alcaldes en el departamento de Cundinamarca. Entonces el alcalde un alcalde de Cundinamarca llama al senador. Senador, es que necesito para los tubos madres de agua del municipio. No deje, yo cuadro eso. Entonces se va el senador a donde el ministro
Y le dice, bueno, ministro, yo necesito para este municipio eso, que es su alcalde. Bueno, pero no, yo necesito eso. O le hago un debate allá, le hago un debate bien duro allá en el Senado. O no le apruebo una ley. O no le apruebo una ley. Entonces, eso se vuelve un enredo, Caterina. Tener autonomía, a partir de la Constitución del 91, no lo hemos podido obtener. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país presidencialista. Entonces, eso nos ha dificultado la situación. Correcto. Digamos que el sistema político está montado sobre una tradición de manejo de la política. Entonces, es muy complicado cambiarlo, digamos, a mutuo propio de los mismos congresistas y senadores que se montan sobre el mismo sistema. La única manera de cambiar eso es desde las bases, desde los mismos pueblos libres de Colombia, que ya no queremos más esa corrupción, ni que nos manejen la política tampoco. Nosotros queremos renovar la política, pero con ese caballito de batalla. Descentralización. Descentralización. Y autonomía. Y autonomía. Esos son dos puntos claves suyos. Bueno, muy bien. El 11 es el día de la independencia de Antioquia, para que sepa pues. Bueno, Juan, pues así entonces espero que hayan quedado por lo menos un poco más claras todas esas posiciones y dudas que existían alrededor de esas solicitudes que ruedan a través de muchos grupales y que queríamos también discernir con nuestro invitado en el día de hoy a través de este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Tendencias. Claro que sí. A ustedes muchas gracias por la invitación. A usted, señor Héctor, por acompañarnos. Y a nuestros televidentes los invitamos a que se queden con la sintonía y la programación de nuestro canal Televid. Nosotros nos vemos en una próxima.